Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula. Martes 5 de noviembre de 2019, una temperatura agradable que debe rondar los 23 grados aquí en la zona del Palomar, y se avisora que ya la primavera está llegando y que vienen unos días espectaculares para disfrutarlos como corresponde. Siempre prepárese para disfrutar cada día que no tenemos otro. Este martes 5 de noviembre ya han pasado 12 horas y 4 minutos, quiere decir que nos quedan 11 horas y 56 minutos para disfrutarlo y, bueno, hay que sacarle el jugo, no puede ser, no va a tener otro día 5 de noviembre del año 2019 y prepárese también porque mañana vamos a tener otro día magnífico, ha llegado la primavera, los árboles en flor, las flores de todos los colores, los pájaros, el cielo, en fin, la temperatura, la humedad, todo nos acompaña para disfrutar realmente unos días hermosos realmente. Así que aquí estamos en La Brújula por Radio La Luna y le damos los buenos días a nuestro operador, que es el que hace posible que esto realmente se realice como corresponde, técnicamente salga perfecto, Héctor Didío, un operador que no hay que promocionarlo demasiado porque se lo van a llevar a esas enormes radios que necesitan de excelentes operadores y aquí tenemos uno. Luego también le vamos a dar los buenos días a todos los oyentes que nos escuchan por la antena de Radio La Luna AM 1140, que se corresponde a toda el área del Gran Buenos Aires, zona norte, zona oeste, zona sur, y también una parte importante de la ciudad de Buenos Aires, y todos aquellos que también nos están escuchando por las aplicaciones en los teléfonos celulares, y también los que, como ayer nos comentaba Marcos Roda, nos escucha desde Salta, por internet, pero tenemos a lo largo y a lo ancho del país gente que se conectan allí a La Brújula en la Luna y nos están escuchando por la AM 1140. También le damos los buenos días a Radio Fénix de Corrientes 92.1 MHz y su directora, la doctora Mónica Colunga. Buenos días, Mónica. Y también buenos días a Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza, las alturas de la cordillera de los Andes, y sus encargados, los que hacen posible que este programa se emita allí en las alturas de la cordillera, Gustavo Figini y Elvio Yadanza. También a nuestro amigo, que ayer nos acompañó, ya está de regreso de Alemania, Daniel de Abrantes, y a quien hace toda la postproducción de este programa, que es Daniel Pérez. Hoy tenemos un programa, lleno de actividades, lleno de reportajes. Vamos a estar hablando, en primer lugar, con Pablo Pimentel, que es quien preside la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, porque ha sufrido una acción que ignoramos si ha sido un acto de intolerancia política, ignoramos si se trató de una acción premeditada por parte de algún sector mafioso, sí, pero fueron incendiadas todas sus instalaciones y virtualmente el lugar donde se desenvolvía la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza ha quedado reducido a la nada, a las cenizas, fruto de un fuego que se consumió absolutamente todo: libros, papeles, muebles, instalaciones, y todo lo que ha quedado como fierro retorcido, chapas retorcidas. En fin, querríamos hablar entonces con Pablo Pimentel para preguntarle a ver cómo ha quedado eso y qué va a pasar de aquí en adelante. Vamos a hablar también con nuestro amigo Carlos Rapola, que él están impulsando una obra de teatro que se estrena este jueves, y sobre esto vamos a estar hablando, unos minutos también con él para preguntarle cómo ve el tema cultural, cómo se está desenvolviendo en la Argentina, tema cultural que nunca es menor, siempre es sumamente importante. La cultura de los pueblos es absolutamente clave. ¿Para qué? Para el desarrollo económico, sí, pero no solo se trata de desarrollo económico, se trata del desarrollo de los sentimientos, de las aptitudes, de las habilidades, de las tradiciones, de la cultura del trabajo, en fin, tiene una enorme importancia y vamos a hablar de él sobre esta obra de teatro. Después vamos a hablar
con también nuestra amiga. Usted, como ve, nosotros somos amigos de todo. Usted dirá, ¿cómo puede ser? Masitelli, usted es amigo de todo el mundo. Bueno, en principio nosotros cultivamos la amistad, por tanto, sí, efectivamente tenemos amigos por todos lados. Esta es la realidad. Vamos a hablar con Silvia Vázquez, diputada nacional, mandato cumplido, presidenta del Partido Verde, que, bueno, se ha reunido con Alberto Fernández, se ha reunido con las máximas autoridades de quienes van a hacer gobierno a partir del 10 de diciembre, y le vamos a hacer una serie de preguntas. Y finalmente, en la segunda hora, vamos a estar hablando con Jorge Rulli sobre temas, ustedes saben, Jorge es un hombre de reflexión profunda, es un hombre con una enorme trayectoria, una enorme militancia, un ejemplo de vida, un ejemplo de entrega, y es una entrega que uno podría decir lo hace desde lo político, pero también lo hace desde la ejemplaridad de su conducta. Cuando él habla de defender al ambiente, no es que habla de defender al ambiente, sino que practica la defensa del ambiente. Cuando él habla de agroecología, no es que habla de agroecología, sino que él con sus propias manos produce agroecológicamente, de manera que estamos frente a una persona que cuando habla de política no solo habla de política, sino que hace política, y por tanto es, yo diría, uno de los hombres sabios que tiene la política argentina, que como corresponde, hombre sabio se lo consulta poco, porque en general preferimos el show de la ignorancia. Nos interesa más, bueno, si la vedette se agarró de los pelos, si la Vicky se subió a un avión y mostró todas sus curvas a los pilotos del avión y los pilotos quedaron deslumbrados. Todo eso pareciera que fuera más importante que las reflexiones profundas, inteligentes, agudas, que surgen justamente de un observador que no es un observador cualquiera, sino que es un observador que actúa sobre la realidad y que por tanto logra autoridad moral, política e intelectual para hablar sobre la misma. Así que hoy tenemos un programa que les diría que viene intenso y viene muy lindo. Ahora vamos a ver si tenemos la diosa fortuna de poder comunicarnos con Pablo Pimentel. Pablo es un luchador por los derechos humanos desde tiempos inmemoriales. Yo les diría que lo conozco allá desde la década del 80, viene de una familia absolutamente comprometida, pero bueno, me advirtió que probablemente como iba a estar en el juzgado y no sabía, lo habían convocado a las 11 de la mañana, me dijo, por ahí no me atiendan rápido y entonces va a ser difícil que te pueda atender. Así que, bueno, pero de todas formas podríamos adelantar el llamado por ahí a Carlos Rapola, y ya vamos hablando entonces cambiamos el orden del día. ¿Cuál es la importancia? De todas maneras, para nosotros el día está en pañales porque el programa está recién empezando, y con Carlos nos vamos a referir a una obra que se estrena el jueves 7 de noviembre, va a haber 4 funciones, se llama la obra Pirámide Invertida, de José Montero. Bueno, vamos a ver si tenemos la diosa fortuna. Si no me equivoco, es en Capital Federal, jueves 7 a las 20 horas. Se va a repetir el 14, 21 y 28, 4 únicas funciones, siempre a las 20 horas, en la calle Luis Sáenz Peña, 663, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y aquí, bueno, están los actores, los directores, la fotografía, la asistencia de dirección, la puesta en escena. Bueno, está muy, muy, muy lindo. Vamos a ver si las comunicaciones nos dan una manito. Mientras tanto le vamos informando que las cosas en la economía vienen, queriéndose acomodar, pero no sabemos muy bien si para bien o para mal, no sabemos.
yo tengo la esperanza de que efectivamente el gobierno que está amaneciendo, no el que está en declive, tenga la lucidez suficiente como para encaminar al país. Pero eso lo seguimos en otro momento y ahora estamos entonces en contacto con Carlos Rapola. Carlos, ¿cómo te va? Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va, Mario? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Te voy a tutear, si no te molesta. Yo ya soy un hombre grande, puedo hacerlo. Bueno, muchas gracias. Escúchame, estábamos planteando que se va a estrenar este jueves 7 de noviembre, si mal no lo dije, en la calle Presidente Luis Sáenz Peña, 663, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 20 horas, la obra Pirámide Invertida, de José Montero. Exactamente. ¿Por qué no nos contás algo para que quienes nos están escuchando sientan la atracción de ir a ver esta obra? Bueno, es una obra, como dijiste, de José Montero, es un autor que, en este caso, esta obra salió en base a un concurso literario del autor dramático Cartoon, que bueno, es dentro del teatro Palabras Mayores, y es una obra que encierra en una atmósfera bastante importante sobre los medios de comunicación, ¿sí? Uh-huh. Digamos, el trasfondo de lo que muchas personas utilizan los medios de comunicación para cuestiones personales, ¿no? En este caso de poder y de manipulación. Entonces, es una suerte de un gran empresario de multimedios que toma a un pupilo, a alguien que recién comienza con ideales en periodismo. A partir de ahí, en una hora se van a ir suscitando pequeñas miserias que se van sacando dentro de lo que es los medios de comunicación. Pero el condimento de esta obra es que el supuesto manipulador termina siendo la víctima, ¿sí? Ajá. En un trabajo de la otra persona, del otro, digamos, pupilo, que es un chico más joven, que tiene su propósito que lo va a descubrir el espectador casi al final de la obra. Bien, y escúchame, ¿tiene alguna relación con Héctor Mañeto esto? Yo creo que tiene relación con todos aquellos poderosos que manejan los medios de los multimedias y el multimedio en sí con este propósito primero personal y después de poder hacia los demás. Uh-huh. Así que yo creo que en algún punto es una representación de muchos. En el medio del espectáculo te podría dar nombre, pero no puedo, porque bueno, amerita que yo creo que la gente que cuando vaya a ver se va a dar cuenta ciertas representaciones, ¿no?, de ciertos personajes que son cotidianos. ¿Vos dirías que los dueños de los multimedias o las grandes corporaciones mediáticas no tienen como objetivo último el bien informar a la población, sino en brindar una información parcializada con un interés determinado? Claro. Yo creo que, yo creo que es un juego bastante de cintura que hay que tener con respecto a esto. Yo creo que el informador, como es tu caso y que te conozco, me parece que tiene que dar una información de la cual el oyente, el espectador, quien escucha, quien ve, pueda tomar su propia resolución, que pueda, sobre la información, digamos, sin ese condimento personal. Y te lo digo yo también como artista. Yo no ando diciendo cuál es mi pensamiento político, no porque no lo quiera decir, sino porque creo que yo sé dónde tengo que depositar mi confianza y que yo puedo darle desde un interés político, artístico, desde mi pensamiento, como en esta obra, que justamente no es una denuncia, pero sí es mostrar las grandes multimedias, ¿no? Cómo se trabaja, y yo creo que si la venís a ver, que estás súper invitado, como los oyentes que están invitados, que nombren tu programa, se van a dar cuenta que es la fiel realidad de este autor. Bien. ¿Qué nos podés decir de los actores principales, que serían Pablo del Grosso y Leonardo Gavrilov? Gavrilov, sí.
Mira, Leonardo Gavrilov es el puestista y el director de esta obra. Yo vendría a trabajar en el equipo técnico desde el coaching de actuación, porque Leonardo Gavrilov es el protagonista de esta obra, pero también es el director de la puesta. Ujú. Y entonces, bueno, para tener una mirada objetiva desde la actuación, me convocó a mí para la dirección de actores. Y esa puesta tan especial como un ring que propone Leonardo Gavrilov hace una especie de que los espectadores se sientan como en un ring, en un cuadrilátero. Es muy intimista y esta puesta ganó la Estrella de Mar en Mar del Plata hace unos años atrás. Ah, mirá qué Entonces interesante. viene con unas medallas muy meritorias y Pablo del Grosso, bueno, se incorpora en este elenco maravillosamente bien, con una actuación impecable, de la cual, bueno, puedo darlo desde mi lado, ¿no?, de director de escena. Y la Ujú. verdad que están muy bien los dos, porque es mucho texto, hay que defenderlo y hay que mostrar ese espíritu interno que tienen los personajes, de donde uno cree que el miserable es uno de ellos y en realidad la miserabilidad viene desde el otro lado. Así que es muy interesante. Qué Muy linda interesante la paradoja. propuesta. Te hago la última pregunta ¿Cómo y no? lógicamente que no te voy a pedir ningún tipo de definición política. Vos decís que yo como periodista soy alguien, casi te diría, recién llegado al periodismo si se quiere, pero como Ujú. dirigente político tengo 48 años, de manera que yo no voy a ocultarle a nadie quién soy Ujú. y mi punto de vista, ¿verdad? Porque no podría hacerlo. Ajá. Después de haber sido durante la etapa democrática 17 veces candidato, Cierto, así que no podría cierto. pasar inadvertido. Pero a vos que lógicamente no tenés ese nivel de exposición ni has participado en un partido político de la misma manera, por eso me Ujú. interesa tu opinión porque viene del lado de la cultura. ¿Cómo ves la Ujú. agenda cultural del próximo gobierno y qué podés evaluar de la labor cultural del actual gobierno? Bueno, por supuesto que quizás voy a ser objetivo, pero sabiendo que tengo totalmente antipatía por el gobierno actual. Mm, No me parece que ha sido representado ni ha representado las huestes de la cultura. De ninguna forma. Ha sido prácticamente la cultura ha pasado por ser aquellos que tienen tiempo libre y muchos teatros han cerrado y si bien hay muchos que han hecho como tope y han puesto el pecho, muchos artistas, es cierto que han quedado reducidos a muy pocos los que trabajan hoy día. mm, Este gobierno actual, por supuesto, no presenta ningún tipo de aristas cultural, no le interesa la cultura y la cultura sobre todo donde haya una representatividad hacia el pueblo, una imagen y una, una identidad de claro. argentinos, ¿verdad? Eso en primera instancia. Y a pesar de que todavía no asumió el gobierno que viene, el futuro gobierno, ya hay ciertas aristas de ciertas convocatorias. De hecho, yo ya tengo teatro para el año que viene, para mayo, abril y mayo del año que viene, con teatro asegurado, con obra asegurada. O sea que hay un movimiento de como de una brisa fresca Bien. donde se siente que va a venir una muy buena cosecha o sembradío para cosechar más adelante, porque tampoco vamos a esperar resultados inmediatos, pero sí hay como una, vamos a decir, alegría reinante Ujú. sobre el arte, ¿no? Y yo particularmente sí me hago cargo de mis palabras, Mario, diciendo de que por suerte va a venir una imagen distinta a lo que estamos viviendo hoy día. Bien. Bueno, Carlos, entonces no sé si querés hacer la última invitación para nuestros oyentes y ahí va la despedida. Entonces Muchas contanos gracias. nombre de Sí, la obra, actores y días de el día de estreno, que sería este jueves. muy Y bien. El estreno es el jueves de noviembre, el 7. Vamos a tener 4 únicas funciones antes de hacer una gira nacional. Esto es a las 20 horas de todos los jueves de noviembre. Esto queda en Silencio de Negras,
se llama el teatro, y está en Luis Aspeña, muy llegadito a Avenida Independencia, ¿sí? Sí. El autor de Pirámide Invertida es José Montero, y los protagonistas Leonardo Gavrilov y Pablo del Grosso, y quien te habla, Carlos Rapolia, es el director de escena y fotógrafo y bueno, y asistencia en general de la obra. Bueno, Carlos, te mando un fuerte abrazo, que sea un éxito el estreno y seguramente Gracias. A mí me verás hacia el final de noviembre, porque el jueves estoy saliendo hacia el interior del país y vuelvo 15 días después. Así que sí nos vamos a ver, pero un poquito más adelante, y espero que tanto el estreno como las otras 3 funciones sean un verdadero éxito. Estaré atento y sabrás del tema, y Mario, muchas gracias por darme esta posibilidad, gracias a los oyentes, y más que invitado a la producción y a vos para ser parte de este magnífico Pirámide Invertida. Muy bien, muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias a todos. Bueno, hemos hablado con el director de teatro, Carlos Rapola, un hombre relativamente joven, de un talento particular, que también muchas veces no están aprovechados. Esperemos que haya mejores vientos. La superficialidad de lo que ha sido este gobierno, la del propio presidente, que la verdad, claro, ¿qué tendrá que ver con el tema de la cultura? ¿Qué comprensión tendrán de la cultura? Quizás solo como un entretenimiento, solo como un pasatiempo, y realmente es infinitamente más profundo el problema, y más que un problema es el desarrollo, el cultivar el espíritu, cultivar el alma, cultivar los sentimientos, desatar los sentimientos que a veces no se expresan y dar impulso a las ideas, a la imaginación, a las vivencias, hacernos sentir que estamos vivos, que estamos sintiendo, y en ese sentir se van desarrollando esos lazos de solidaridad entre las personas, esos vínculos virtuosos que hacen que la vida sea mucho más linda. A mí no me gusta vivir en un país donde tengamos a los pibes con hambre, no me gusta, no hay manera, no me resigno. Me gustaría vivir en un país infinitamente más solidario, menos individualista, menos egoísta, menos capitalista y un poquito más socialista. Bueno, no sé si tenemos fortuna o no, pero bueno, vaya a saber. Bueno, si usted estaba dispuesto a comprar $10.000, olvídese, porque Melconian dice que no hay condiciones objetivas para levantar el cepo el 10 de diciembre. Bueno, lo sabíamos todos. Muy pocas reservas, muy poco dinero en efectivo en el Banco Central, y lógicamente permite nada más que sacar $200 por mes por persona, o sea que es un número que, si es tan solo para ahorrar, no estaría mal, pero que si es para hacer una operación es muy poquito dinero, ¿verdad? Y al mismo tiempo me parece a mí que el cepo es una medida que expresa los desatinos de las políticas anteriores. Por tanto, corrigiendo aquellos desatinos, se tiene que salir del cepo. El cepo es una mala medida económica. Es cuando las cosas se fueron de madre, cuando se hicieron las cosas mal. Finalmente usted le pasa lo que el gobierno macrista en su ascenso, en su primera etapa, decía: miren el cepo. El cepo es muchísimo más duro y muchísimo peor, lo que habla de malas políticas erradas, equivocadas. Pero bueno, ya sabremos salir del cepo. Sturzenegger, ayer hablamos de Sturzenegger, enumeró los motivos del fracaso de la gestión económica de Macri. Es raro porque lo hace como si él hubiera sido un espectador, un periodista. Él era el presidente del Banco Central.
corresponsable del fracaso. Entonces, él hace mucho eje en que aquel 28 de diciembre de 2017, cuando lo sentaron como presidente del Banco Central al lado de Duhovne, al lado de Marcos Peña, es como que se le dio al mercado la idea de que el Banco Central no era independiente. La idea de un Banco Central independiente es una idea absurda. ¿Independiente de qué va a ser el Banco Central? El Banco Central es una pieza clave de la política económica, por tanto a nadie debió haber sorprendido que el presidente Macri pusiera en el lugar donde antes había un presidente con marcada afinidad con el kirchnerismo, no a un hombre independiente, sino a un hombre de su extrema confianza como era Federico Sturzenegger. Así que eso del Banco Central Independiente es un cuento chino. No existe. El Banco Central es una pieza irreemplazable de una política económica cuando quienes conducen la política tienen claridad para qué sirve cada una de las herramientas que tiene en su taller. Entonces, cuando Javier Milei dice vamos a cerrar el Banco Central, está loco. Bueno, creo que ya estamos en contacto con Pablo Pimentel. Pablo, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Bueno, ya hemos dicho que vos presidís la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, que sos un militante de los derechos humanos desde tiempos inmemoriales, pero mi primera pregunta tiene que ver con cómo quedó el espacio físico en el cual se desenvolvían las actividades de la APDH de La Matanza después del incendio que sufrieran, si no entendí mal, el domingo a la noche. Sí, así es, fue el domingo a la noche. No, mira, quedó totalmente destruido todo, no sirve absolutamente nada. La verdad parece todo como carbón. Todo el mobiliario que teníamos, las casetas, los libros, recuerdos, fotos, todo absolutamente destruido. Los bomberos cuando llegaron apagaron lo último que quedaba, pero no quedó ninguna pared en pie, así que tierra arrasada, Mario. Qué bárbaro. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué fue algo intencional? No, fue intencional, estos fueron los prendieron fuego. Ahora justamente salimos de la fiscalía, aparentemente hay testimonios de gente que vieron a una persona en situación de calle, que dieron el nombre, así que bueno, ahí se comprometieron en citarla y preguntarle a ver si ha sido una cuestión, digamos, de decisión personal o alguien lo instó, a hacer eso, que ahí ya estaríamos hablando entonces de un problema realmente grave. Ajá, efectivamente, ahí estaríamos hablando de un problema grave, quiere decir que te vamos a volver a consultar la semana próxima a ver cómo evolucionó esta investigación. Así es. Vos, te quiero preguntar algo que cuando nosotros difundimos los invitados en el día de hoy, y te mencionaban, uno de nuestros oyentes habituales, nos preguntó si vos sentís que la intolerancia se ha acrecentado en la Argentina o pensás que esto efectivamente no tendría que ver con un problema de intolerancia política. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, todo lo que venimos denunciando en los últimos 4 años tiene que ver con esta intolerancia que primero surge de Mauricio Macri, de las actitudes de Bullrich con respecto a los organismos de derechos humanos, ¿no? Claro. Roturas, robos, persecuciones, amenazas, todas causas que hemos denunciado y que ninguna tuvo un final de solución o dar con los responsables. Y culmina con esto, o sea, también esto se inscribe en toda en todo este ambiente político que ha creado Macri en relación a los derechos humanos, ¿no? Sí, ha acrecentado mucho, Mario. Al curro de los derechos humanos, le ha dicho él. Claro, con esa famosa definición, ¿no? Él parece... Para que vean el curro que tenemos, que eran 2 casas prefabricadas, una donada por la organización Techo, y bueno, y todos los años vamos a construir nuestro espacio, ¿no? Sin contar con subsidios ni nada, porque no lo queremos realmente hacer lo que estamos haciendo en forma independiente, autogestiva y bueno, así que acá lo que hay es compromiso. Pablo, ¿Hola? Sí, se cortó, ¿vos sabés? Se cortó. Bueno, no hemos tenido suerte, pero yo te quería hacer un par de preguntas más y ya te libero porque sé que estás muy ocupado, estás con este tema, y en algún momento me voy a acercar hasta allí. Pero te quería preguntar, aquí
durante estos últimos 4 años en particular se ha polarizado la riqueza en un lado y la pobreza en la inmensa mayoría de nuestro pueblo. En particular ha pegado sobre los niños y los adolescentes, los jóvenes. ¿Vos sentís que en La Matanza los derechos humanos de los niños y de los jóvenes han estado en situación de riesgo durante estos años? ¿Cómo han sido tratados? ¿Cómo has visto esto en un marco donde también se cruza la droga, se cruza el alcohol? En fin, me gustaría que nos des un pequeñísimo pantallazo sobre esta situación. Sí, Mario, lo vemos en los barrios, lo vemos en las familias que vienen a pedir nuestro asesoramiento, nuestro acompañamiento, el hostigamiento, digamos, de la política directo con los jóvenes, digamos, los más perjudicados son los niños y jóvenes, se lo ve, chicos empujados por la situación económica de sus padres, saliendo a robar, no se justifica, pero es como que el sistema no les da otra oportunidad. Esto ha crecido muchísimo. La falta de vivienda, vivir de manera inhumana, insalubre, también empuja a que estén en peligro permanentemente, ¿no? En peligro, claro, a manos de narcotraficantes, a manos de todo lo que se vive en la calle, y que lo padecen estos niños. Sí, ha crecido, pero enormemente. Se lo ve, pedidos de trabajo, pedidos de contención, o también buscando hogares para recuperarse de las adicciones, ¿no? Claro. Yo creo que no explotó todo esto, Mario, porque todavía en Argentina, mejor dicho, que ahora, en los últimos años, las organizaciones sociales, las organizaciones religiosas, diferentes credos, han contenido mucho desde abajo, ¿no? Pero que no alcanza, digamos, son parches, pero que no alcanza. Y cuando llegan los casos a nosotros es porque ya lo han judicializado, ya están, digamos, dentro del sistema penal juvenil, ya con antecedentes. Entonces, bueno, volverlos a la normalidad cuesta mucho más. La herencia negativa que deja esta administración liberal, capitalista, es notoria, ¿no? Como va a costar levantarlo. Así que bueno, ahí estamos aportando lo que podemos desde la PDH. La última y cortita. Tenemos, me gustaría que me digas cómo has visto el comportamiento de la policía bajo el mando, básicamente, como filosóficamente, de Patricia Bullrich, y si ves perspectivas de que esto realmente vaya a cambiar durante la próxima administración, sobre todo la policía de la provincia de Buenos Aires, donde el próximo gobernador va a ser un joven de perfil progresista, como Axel Kicillof. Sí, a ver, la policía se tiene que someter a las órdenes políticas, y estos 4 años se han sometido estrictamente a las órdenes políticas porque estuvieron muy en concordancia con algunas estructuras mentales de algunos policías, ¿no? Que tienen que ver con una actitud totalitaria y fascista. Tenemos el ejemplo de cuando estuvo Arlañán como como ministro de Seguridad de la provincia, cómo se tuvieron que ayornar a medidas que tenían que ver con el respeto a los derechos humanos, y a someter a las órdenes políticas que eran totalmente otras. Claro. Acá lo que le han dicho es vale a los delincuentes, acá se los ha recibido en la Casa de Gobierno después de tirar por la espalda, acá se los ha encubierto con la desaparición de Santiago Maldonado, acá no se lo ha desprocesado el prefecto que mató a Rafael Nahuel. Este gobierno no realmente ha puesto a las fuerzas de seguridad en contra de su pueblo. Ahora Axel tiene una labor, digamos, muy difícil, que es reconstruir justamente todo lo que esta gente ha destruido, ¿no? Y que los perjudicados han sido parte del pueblo y los sectores más jóvenes. Yo creo que es posible, pero tiene que haber una continuidad y una coherencia, ¿no? En la conducción política, para que las fuerzas de seguridad presten una tarea dentro de un sistema democrático de prevención y no de represión, Mario. Correcto. Bueno, Pablo, te mandamos un fuerte abrazo, nuestra total solidaridad con ustedes, con la Asamblea, con vos en particular, y el repudio a quien haya hecho este evento, haya sido una persona individual o haya sido instigada por alguna organización que estaría marcando realmente una zona de peligro para todas las organizaciones populares.
Bueno, muchas gracias, Mario, muy amable y lo hago extensivo a todos los compañeros. Muy bien, fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con Pablo Pimentel, presidente de la APDH de La Matanza, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. No hay ningún curro, es una militancia de lo más noble que usted pueda encontrar, de lo más humanista que pueda encontrar, y realmente cuando el presidente ha hablado del curro de los derechos humanos es para llorar. El presidente parece ignorar la cantidad de sangre que significó que los pueblos alcanzaran la comprensión de que existen derechos humanos. Fueron siglos y siglos de luchas, siglos y siglos, hasta que se empezó a comprender hace poco más de 2 siglos que había derechos humanos que son inviolables, que deberían ser universales, que deberían asistir absolutamente a todos. Y lógicamente con el paso de los años y después de la Segunda Guerra, esos derechos se fueron acrecentando y podemos vivir en una sociedad un poquito mejor de las que nos precedieron, justamente porque hubo mucha gente como Pablo que ha luchado incansablemente, como Nora Cortiñas y como tanta gente que incansablemente sigue luchando en defensa de los derechos humanos. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos, si podemos, con nuestra amiga Silvia. Pobre Héctor, que hoy le he traído una enorme cantidad de trabajo, y además, bueno, sigo diciéndoles que el dólar opera estable, 63.33, así que no está pasando nada. Hay muchas preocupaciones por el tema de la deuda de la Argentina. El problema de la deuda es un tema que vamos a hablar con Héctor Giuliano, que para mí es el mayor especialista en el tema de la deuda que hay en la Argentina, un auditor de una seriedad extraordinaria, pero lo que sabemos sí es que hay vencimientos en el corto plazo, en los próximos 9-10 meses, que son vencimientos que superarían no solo las reservas que existen actualmente en el Banco Central, sino que también los ingresos que podrían provenir de manera genuina a través del comercio exterior, de manera que tema más que preocupante y donde, vamos a decirlo, no hay respuestas tan sencillas. Usted sabe que es bastante lindo a un problema complejo darle una respuesta sencilla. Te duele la cabeza, tomate una aspirina, bueno, listo, es muy sencillo, pero a veces los problemas son más complejos y reclaman entonces de poner una mayor atención, porque detrás del problema de la deuda siempre lógicamente hay acreedores más privilegiados, en este caso el Fondo Monetario Internacional, que es un lugar en el cual la Argentina va a tener que negociar, y después hay un conjunto de acreedores privados con los cuales también va a haber que negociar, se van a tener que privilegiar algunos respecto de otros, se refinanciará esa deuda, y bueno, parece que no tenemos suerte con nuestra amiga, pero vamos a pasar un pequeño temita y volvemos para alivianar un poquito toda esta charla que hemos tenido durante estos primeros 45 minutos. Bueno, aquí seguimos en La Brújula. Allá en México, el presidente Alberto Fernández sostuvo que no se puede seguir ajustando a la sociedad, cosa que me parece totalmente correcto. Yo creo que los ajustes que hay que hacer, lo he dicho en muchas oportunidades, tienen que ser expansivos, no ajustes contractivos, que es un error garrafal, conceptual y de falta de imaginación de nuestros economistas, que realmente parece no comprender que hay una sociedad que cuanto más la empobrece, menos consume, cuanto menos consume, menos se comercializa, cuanto menos se comercializa, menos produce la industria, y así usted va cayendo en un círculo vicioso que ya lo explicaron algunos premios Nobel, como Joseph Stiglitz. Lo que hay que decir es cómo va a ser el ajuste expansivo. Y la verdad es que las primeras medidas tienen que estar dadas en cómo va a crecer la economía argentina y subordinar tanto la deuda con el FMI como la deuda con el sector privado a la capacidad de crecimiento de nuestra economía, la capacidad de generar trabajo, de generar inversión, de generar desarrollo,
y bienestar general, y en ese contexto entonces asumir los compromisos externos y no al revés. Bueno, creo que ya estamos en contacto con Silvia Vázquez. Silvia, ¿estás allí? Sí, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, Silvia. Bueno, lamentablemente te tengo que pedir disculpas porque nos hemos comunicado un poquito tarde y el tiempo nos va a comprimir las posibilidades. Pero me gustaría preguntarte, porque vos estuviste reunida, no sé si hace poco o mucho tiempo, con Alberto Fernández, y me gustaría preguntarte por la agenda ambiental de Alberto Fernández por dos razones. Una, porque vos sos presidenta del Partido Verde de la Argentina, y por otro lado, porque parece que la principal esperanza de recuperación económica está puesto en uno de los operadores de Alberto Fernández, que es Guillermo Nielsen, fundamentalmente puesto en vaca muerta, que desde el punto de vista ambiental tiene fuertes cuestionamientos. Bueno, sí, yo tuve una reunión con Alberto el 27 de septiembre, pasado, o sea, hace un mes y piquito. Fue con motivo de la marcha mundial por el clima. Estaba la reunión de Naciones Unidas en Nueva York, la ida de Greta Thunberg a hacer un planteamiento muy fuerte a las naciones, sobre todo a las más involucradas con las emisiones de gases de efecto invernadero, y además porque en el caso particular de Argentina se celebra cada 27 de septiembre el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, que es una ley de mi autoría que tiene que ver con la necesidad de que las escuelas, los establecimientos escolares hagan educación ambiental a partir de un hecho muy fatídico, que fue la muerte de los vecinos de Avellaneda en el año 93, septiembre del año 93, poquito tiempo antes de que se hicieran las elecciones, producto de las emanaciones de gas anhídrico, que fue, producto en realidad de la contaminación concretamente, y en los cursos de agua, y la falta de cuidado por parte del Estado de estas cuestiones. Y en esa oportunidad, pudimos abordar principalmente la preocupación de Alberto en torno al cambio climático. Hablamos de la necesidad de la transformación de la matriz energética de la Argentina. Ajá. Hablamos, puse muy en, lo puse en autos de el desfinanciamiento que la ley de bosques, con el desfinanciamiento, mejor dicho, que de la ley de bosques que nos deja el gobierno de Macri, que fue una pelea fundamentalmente, conseguir la ley, una gran movilización del ambientalismo social, pero que lamentablemente, a pesar de tener esa ley, está absolutamente financiada, incluso con el gobierno de Macri ha hecho una devolución de fondos de decenas de millones de dólares que no fueron ejecutados y que realmente eran sumamente necesarios. Y creo que en lo particular a mí me genera mucha preocupación, porque yo le planteaba a Alberto, estaba también Felipe Solá en la reunión, que la Argentina tiene que dar inicio a una etapa de transición, realmente una etapa de transición hacia la ecología, que tiene que ser virtuosa. Claro. La misma deuda que la Argentina, la misma deuda social que tiene la Argentina, es la misma que tiene en el terreno ambiental. Y la verdad que toda panacea, en algún momento lo fue la minería, incluso la minería a cielo abierto, con justificaciones en torno al desarrollo y al crecimiento económico y al posterior derrame, como San Juan, como la provincia de Catamarca. No, esto no ha sido así, no se verifica para nada en los hechos. De hecho, cuando la Argentina baja sus parámetros ambientales, sus exigencias ambientales, al mismo tiempo ha generado una suba en los índices de pobreza. Claro. Así que en lo personal tengo grandes expectativas en torno a que sea realmente un gobierno del cuidado, de cuidarnos y de cuidar nuestros recursos naturales o nuestros bienes naturales,
porque nos asentamos, nuestra vida se asienta y nuestras posibilidades reales de desarrollo se asientan obviamente en dos cuestiones fundamentales: las riquezas naturales que tenemos por un lado y el nivel, la educación, la formación que tiene nuestra ciudadanía, nuestro pueblo, y la participación real que tengamos todos de manera equitativa en este desarrollo a partir de la explotación de nuestras riquezas. Pero tengo un nivel de preocupación también, o sea, tengo expectativas, por supuesto, porque, como vos decís, con el Partido Verde, con una agenda eminentemente ambiental, pero no solo, eminentemente vinculada al cambio climático, pero no solo, porque la agenda del cambio climático es una agenda social al mismo tiempo. Claramente. Creo que también leo la realidad y miro con aprehensión que no sé si es una cuestión también del periodismo, de volcarse exclusivamente a hablar de las panaceas, otra zanahoria para el burro. Sí. Ahora sería vaca muerta. Nosotros entendemos que vaca muerta puede tener generar un flujo de dinero muy importante. Primera cuestión que tiene que analizar el gobierno que asuma, que va a asumir en diciembre próximo, es retirar los subsidios que ha tenido vaca muerta hasta aquí, porque además lo ilógico de todo esto es que los argentinos en la era de Macri hayamos pedido dólares a tasas altísimas, endeudándonos con el Fondo Monetario Internacional, entre otros, para financiar con esos dólares la producción de hidrocarburos a partir de una técnica tan cuestionada en el mundo como es el fracking. Prohibida en muchos países. Que primero hay que retirar esos subsidios, primer paso, ¿no? Porque no es lo mismo lo que pasa en Estados Unidos, donde son las empresas privadas, las empresas petroleras las que ponen el dinero, que lo que ha pasado en la Argentina, ¿no? Claramente. Donde, no digo que no se han puesto, pero otra parte muy importante es parte del endeudamiento que nos deja Macri a todos. Y por otra parte, este proceso virtuoso que tiene que ver con un país que tiene posibilidades, tiene recursos naturales para producir 100% de energía a partir de fuentes limpias, sea solar, eólica, hidráulica, hidroeléctricas, es decir, la Argentina tiene posibilidad 100%, y creo que tiene que empezar, ese es nuestro consejo, un proceso que no tiene que escuchar nada más que a los petroleros. No decimos que no los escuche, pero no puede ser los únicos que tienen que ser escuchados. Claro. Porque hablo de la transición. Una transición muy clara, con un plan al 2030 y muy clara al 2050. Nosotros venimos proponiendo que al 2050 realmente la energía que produzca la Argentina sea 100% energía renovable, con una transición a llegar al 2030, 10 años, del 35%. En esa mesa no solamente se tienen que sentar los intereses económicos. La otra propuesta que nosotros le hemos hecho llegar y que insistentemente hacemos es que se tiene que sentar la ciencia. Del mismo modo que nosotros nos avalamos en lo que decimos en informes científicos, pedimos también que aquellos que están con una posición diferente se tomen el trabajo también de sentar a la ciencia de su lado, si es que la encuentran. Bien, ¿no? Por supuesto. Sí, difícil, les va a resultar difícil. Esto no puede ser resuelto solamente por la política es el último resorte de la decisión, por supuesto, pero esta es una discusión que primero es científica, en segundo término es una discusión económica, y en tercer término tiene que haber una decisión política. Bien. Silvia, se hicieron las 13 horas y nos quedaron en el tintero una cantidad muy grande de preguntas, pero no nos va a faltar oportunidad para volver a comunicarnos. A disposición, querido amigo, a disposición. Bueno, te mandamos un beso y seguramente hoy nos estamos viendo. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, hemos hablado con la diputada nacional, mandato cumplido, Silvia Vázquez. Vamos a la tanda de la radio y después seguiremos con nuestro amigo Jorge Rulli. Bueno, seguimos aquí,
en La Brújula. La verdad es que, bueno, hemos tenido, creo que 3 reportajes más que interesantes. Silvia, que es el último reportaje, bueno, ella estuvo reunida con Alberto Fernández y ustedes la escucharon, con expectativas y con ciertas reservas. Yo personalmente creo que es como que nos van empujando hasta un punto donde usted no quería entregar el fondo de la casa, pero el banco con la hipoteca lo va apretando y finalmente ¿qué va a pasar? Bueno, no quiero precipitar opinión, veremos cómo avanza todo. Creo yo que efectivamente a mí me encantaría que nosotros estuviéramos discutiendo un proyecto de país, pero la verdad es que siempre estamos discutiendo. Durante el año discutimos una seguidilla interminable de elecciones, ¿verdad? Al punto que ya no terminábamos por entender nada, porque había domingos que teníamos 3 elecciones, pero 2 eran primarias, una era general, la otra, en fin, era de primaria, elección general, balotage, en una provincia hoy, en otra provincia mañana, era todo realmente caótico, y nunca uno podía escuchar un conjunto de ideas que... Estamos en contacto con Jorge Rulli. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, Mario. Bueno, un gusto poder volver a comunicarnos con vos a través de este programa La Brújula, y bueno, creo que lo hemos difundido y creo que hay buenas expectativas por parte de algunos oyentes, así que vamos a estar todos muy atentos a escuchar tus reflexiones. Algunas las has escrito y me gustaría empezar por preguntarte, vos escribiste algo sobre el retorno de Cristina al poder, una reflexión que me gustaría, ¿qué nos podés decir al aire sobre esa reflexión sobre la cual ya te has expresado? Nada políticamente correcto, seguramente lo sabrás, ¿no? La verdad que estoy muy indignado con toda esta situación. Me consuela de alguna manera lo que está pasando en Chile, porque es el hartazgo manifestado en las calles, y por lo que sé, en la Intendencia de Valparaíso, una experiencia nueva de procesos de asamblea y democracia directa que cuestionan a ambos lados de la grieta. Claro. Digamos que lo que se repite en la Argentina, que es por una parte la burguesía prebendaria que vive de contratos del Estado, y por la otra allá la concertación, que vendría a ser el populismo progresista en que ha devenido el peronismo, ¿no? Hay síntomas de que hay una insurgencia general en Hispanoamérica, que se da en Uruguay como disconformidad, se da en Bolivia como un hartazgo del simulacro que promueve Evo. Bueno, en fin, hay una serie de cuestiones que son alentadoras, pero en la Argentina el kirchnerismo ha logrado una férrea manipulación de la pobreza, en buena medida solventada por el gobierno de Mauricio Macri. Entonces ocurre que sobre todo los conurbanos son una fuente de votos cautivos que hace imposible que gane otra gente, sino el kirchnerismo, ¿no? Que haya vuelto la gente de Sabatel a Morón, realmente es inexplicable, ¿no? Yo veía anoche los carteles que llenan toda la Plaza de Merlo con la foto del intendente Menéndez agradeciendo el 65% del respaldo, que si bien no es verdad, ¿viste? Porque están los números muy trabucados, pero de todas maneras es verdad que en el conurbano se vota cautivo, que además se anticipan los porcentajes, no creo que sean adivinos, sino que hay un proceso de ingeniería social que hace que la democracia en la Argentina se haya tornado fraudulenta, porque es una democracia totalmente manipulada, ¿no? La gente, hay miles y miles de merenderos, de comedores, de millones de planes,
y la gente está atada por un sistema de manipulación, de punteros, de grupos piqueteros que dominan los barrios y que hacen de la gente lo que ellos quieren, ¿no? Y no siempre son peronistas, te estoy hablando también de barrios de pie, de la CCC, todos cobran en el negocio del Stanley y ahí cobran el 28%, no es pavada, ¿eh? Es una industria muchísimo más rica que la que podría ser el narco. Ganás mucho más dinero, con la diferencia que aquí no corres riesgos, ¿no? Y esto se ha montado con acuerdos profundos entre el macrismo y el justicialismo, ¿no? En fin, pero bueno, y vos, uno trabaja para que la gente tome conciencia y deje y salga de la opción Coca o Pepsi, ¿no? En eso estamos. Yo el documento al que vos te referís hace mención de un intento que tuvimos un intento de confrontar con Rep, este humorista o dibujante que ha denigrado la figura de Evita, mostrándola en diferentes posiciones de coito, una cosa de un mal gusto impresionante, una Evita que se masturba viendo un desfile militar, y todo esto lo peor es que cuenta con el respaldo total del PJ, de Santa María, del Sindicato de Porteros, de Página 12, es increíble, ¿no? Yo estaba pensando que esto sería ya para dialogar con gente que viene de otros palos, que no tiene nada que ver con el peronismo, pero a mí me gustaría hacerle entender, suponete, no sé, yo estaba pensando hablar con Beatriz Arlo, con gente con la cual uno puede y decirle, me parece que tendrían que comenzar a preocuparse, porque si estas cosas ocurren en el peronismo, ¿cuánto tiempo van a demorar en ocurrir en otros partidos? Si la historia del peronismo la cuenta Filmus, yo le preguntaría a los radicales cuánto tiempo imaginan que va a pasar antes que un Filmus les cuente a ustedes la historia de Irigoyen. Claro. O que un Rep saque un libro con el respaldo del Comité Central de la UCR mostrándolo a Irigoyen en poses obscenas, no sé, porque esto es realmente escandaloso. Es un tema policial. Sí. El peronismo ha sido intrusado por gente que manifiestamente no es peronista ni lo ha sido nunca. Y además ganan las elecciones a nombre del peronismo como el nuevo gobernador Kalashnikov, ¿viste? Que realmente es una Kalashnikov en manos de un mono, ¿no? No sé qué puede pasar. Yo estoy más que preocupado, ¿no? Porque hay un vaciamiento total de la democracia en la Argentina, dado que uno de los partidos hegemónicos está intrusado por gente que no tiene historia propia en ese partido, en esa bandería, no tiene nada que ver realmente. Vos vas a un restaurante temático como lo de Néstor, y te das cuenta que las tres banderas históricas del peronismo, la justicia social, la soberanía política y la independencia económica, no existen más. Que para este nuevo peronismo la bandera y la cuestión que centraliza todas las preocupaciones es el matrimonio igualitario, y punto y cambio. Bueno, algo ha pasado, pero no creo que me duele que ser un peronista histórico que se preocupa por esto. Me parece que le tendría que importar a cualquier argentino, porque esto es como un delito masivo, ¿no? Como un desvanecimiento, sí. un vaciamiento de las corrientes históricas políticas, ¿no? Ahora, no sé, es algo increíble, ¿no? Te pregunto un poco, quizás volviendo al principio de tu exposición, sí. Donde vos hablás de los merenderos, los comedores, las organizaciones sociales, un poco aparecen como la consecuencia de un proceso de desarticulación de la nación argentina, donde quebraron una parte de su columna vertebral, que era la industria nacional, ¿verdad? Y la clase obrera, claro. Y la clase obrera, es decir... Vos no encontrás una fábrica de más de 500 obreros, o sea, es lógico, no hay... Los líderes que teníamos antes no existen más, claro. Y no te...
¿A vos qué te parece? ¿Que ha habido más que una rebelión frente a esta desarticulación, digamos, industrial de la Argentina, de pérdida de trabajo, junto con el trabajo se pierde una cultura, junto con la cultura se pierden conocimientos, se pierden experiencias, saberes? ¿Vos pensás que los movimientos populares en general han tenido resignadamente que adaptarse y que les ha faltado espíritu de rebelión? Se han adaptado, han perdido capacidad de rebeldía. Uh-huh. Y yo sobre todo pienso que la dirigencia, en buena medida, esta dirigencia política de la Argentina está moldeada por el agronegocio, ¿no? Fíjate que hay cosas que no las ven, no las pueden ver, no sé qué pasa. La Argentina ha sufrido el impacto no solamente el impacto de un sistema rentístico que puede tener 19 millones de personas que viven del Estado, porque bueno, gracias a las exportaciones de soja y de bienes naturales, pero además cambió desde los años 90, cambió la ingesta de los argentinos. Uh-huh. Se instaló la comida chatarra junto con la televisión basura, y la ingesta de comida chatarra implica una buena dosis de soja en todo lo que comemos, inclusive los salamines, las galletitas, cuando no, en los casos de los más pobres, la ingesta de soja directa que llega del campo como porotos y se cocina como guiso. Bueno, la soja, vos sabés, tiene una cuota muy importante de fitohormonas. Uh-huh. Algunos dicen que era un alimento para los vencidos, no es un alimento humano, es un alimento, incluso los alemanes lo produjeron en países como Rumania para las poblaciones vencidas, ¿no? Es un alimento que te quita la personalidad, te quita la agresividad, porque te manda un flujo de hormonas femeninas que, bueno, el cuerpo tiene que tratar de metabolizarlo. Además te desactiva, te inhibe el calcio, la incorporación de calcio, con lo cual, por eso ni siquiera se lo dan ya a las mujeres en estado de menopausia, que se lo daban justamente por las fitohormonas, porque le quitaba el calor frío y todo, porque le restablecía el nivel, pero le provocaba osteoporosis. Por eso se ha ido abandonando la práctica de darle soja a las mujeres menopáusicas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en la Argentina se le ha dado a los niños de manera masiva. Yo recuerdo en Cáritas, cuando los propios médicos de Cáritas dijeron basta, porque los pibes tenían tetas y las niñas se les adelantaba la menarca. Bueno, tuvieron que cambiar. Yo me acuerdo que lo hablé con Bergoglio. Uh-huh. Me acompañó Mario Cafiero y bueno, tuvimos una entrevista y yo le conté todo esto a Bergoglio. Le dije que esto es una barbaridad y lo está haciendo Cáritas. Y él me dijo, mire, lo que pasa es que el responsable es mi único amigo en el episcopado, me dijo en ese momento. Qué bárbaro. Y bueno, porque yo ya no dije solamente cambiar la política, échenlo a este tipo, porque además yo hablé con él, yo le pasé carpeta, no es que no sepa. Uh-huh. Lo que pasa, bueno, ahora que están dando en los comedores de Pérsico, que ahora, además los merenderos de Pérsico, extrañamente, son los merenderos de la pastoral social. O sea, hay una cosa muy rara, porque Levita se superpone con la pastoral social, y por otra parte toda esta cosa muy extraña de que el PJ respalda a Rep y respalda esos murales en que Evita se besa en la boca con Cristina, pero a la vez el Evita en la procesión a Luján reparte estampitas de Santa Evita. Así es. Entonces yo comparto lo que dice el Tata Joffre, acá hay una tenaza, te la dan por derecha y te la dan igual por izquierda, pero en definitiva es la misma. Justamente ayer le escribí al padre Pepe esto, que por favor que dejen de prestarse a esto de beatificar a Evita, porque es tan ridículo como y es no solamente ridículo, sino que es la otra parte de la operatoria. Uh-huh. Qué interesante esto que decís. Claro, cuando hay un acto en la Villa 31 mostrando a Carlos Mujica con los labios pintados, y uno sabe quién era el Carlos Mujica, porque yo fui amigo de él y realmente lo que menos era eso realmente.
realmente. Y realmente te das cuenta que aquí hay cargas de profundidad que van a los horizontes simbólicos profundos de la gente y van a la destrucción del pueblo argentino más todavía de lo que han hecho, ¿no? Que sean conscientes o que no, o que esas políticas internacionales, no hay ninguna duda que llegan muchos dineros, que hay enorme cantidad de dirigencia que está rentada desde afuera, desde Soros o desde otros, no sé, pero hay mucha política internacional preocupada por financiar estos procesos del suicidio argentino, ¿no? Sí. Y por eso la gente, por eso no nos pasa lo que a los chilenos todavía están, o los bolivianos, hay procesos de rebeldía, de disconformidad, de confrontación que no los hay aquí realmente, ¿no? Sí. Y bueno, hay una dirigencia política, yo no te voy a dar nombres, pero yo participé el año pasado en una reunión que convocó, te voy a dar un solo nombre, que es el convocante, la convocó Pino Solanas. Y entonces, bueno, a mí no sé por qué me salió un discurso un poco encendido, pero vos pensás que el ambiente que había invitado él sería un ambiente bastante propicio para algo que fuera bastante rebelde, y inmediatamente sentí un vacío total a mi alrededor, de tipos que son diputados nacionales, de tipos que son dirigentes muy importantes, no los nombro pero que me contestaron algunos. Entonces yo pensaba, ¿cómo es esta dicotomía donde se nos hunde los chicos en la miseria, en la pobreza, en el hambre, y nuestra dirigencia política, en lugar de rebelarse frente a esta situación, busca la forma de acomodarse de manera tal de pervivir, digamos, en el mismo lugar, sobrevivir, volver a ser reelecto y mantener un estatus económico, político, social, ajeno totalmente a la realidad de la gente. Así es. Y bueno, Iris Speroni, un economista que ahora está sonando bastante por su capacidad, su luminosidad en el pensamiento, digamos. Está hablando de un partido único que tiene internas cada 4 años. Claro. Pero y la verdad que comparten. Yo he estado pensando, porque bueno, hay mucha gente que golpea mi puerta de anciano venerable, cuya principal lado positivo es que no ha muerto, ¿no? que ha llegado adulto mayor y que todavía puede hablar. Entonces, y yo he pensado que hay 3 cuestiones fundamentales aquí que no se debaten. Uno es la rendición al Reino Unido del año 92, con todas sus consecuencias, en cuanto a la aceptación de acuerdos internacionales, de tribunales internacionales, y que tiene que ver con la Constitución del 94, me parece también, pero es un paquete. Otro paquete es el sistema de la deuda. Así es. En el cual habría que dejar claro que no se quiere que la paguemos, lo que se quiere es que paguemos intereses, que es muy diferente. Es muy importante para los deudores, entonces, que dependamos de la deuda, porque hay políticas que se nos imponen gracias a que estamos endeudados, como las políticas de género y otros, que de pronto estamos obligados a cumplir ciertas políticas porque debemos dinero. Bueno, esto es todo un tema, es el segundo tema, ¿no? Y el tercero para mí es el agronegocio, la que va junto con la primarización de la economía, la desindustrialización, el hecho de que hayamos salido de la calidad para entrar en la cantidad, de los commodities, de los bienes naturales que se exportan, y ahora últimamente este debate muy loco que se está dando en contra de repoblar de hacienda las praderas argentinas, porque parece que solamente en la Argentina no se puede entender que la agricultura necesita ganadería. Claro. A lo largo de millones de años la agricultura va con los animales, o sea, decirle esto al margen de que uno sea vegano
u omnívoro, ¿no? Decirle a los hindúes que hagan agricultura sin las vacas. ¿Comprende? Si la única manera de mantener el suelo es con la bosta del rumiante, y los hindúes lo saben y son absolutamente vegetarianos, pero la vaca es respetada. Uh-huh. En la Argentina no. En la Argentina vos escuchás, yo discutía con sábados, ¿cómo se llama? Sábados verdes, no sé, bueno, con algunos ambientalistas muy influidos por los veganos, y bueno, no quieren saber nada, ¿viste? Y realmente no hay otra manera de recuperar el suelo argentino, que el INTA dice que ha perdido la mitad de su materia orgánica. O sea, esto es gravísimo. Tremendo. Es gravísimo. ¿Hola? Sí, es tremendo. Y la única manera es con el pastoreo racional, o haciendo como hacía la vieja oligarquía, que a esta altura, viste, ya uno la añora, poco menos, que hacía 4 años y 4 años, o sea, 4 de agricultura, 4 de ganadería, ¿entendés? O sea, ambientalmente habían logrado una estabilidad, socialmente no, por supuesto. Sí, Era la época de los peones flacos y las vacas gordas. ¿Me estás, sí, te estoy siguiendo. Ahora vos decías tres temas que yo comparto, pero me gustaría incorporarte un cuarto tema, a ver si lo compartís, que tiene que ver con vaca muerta, que parece ser la panacea a partir de la cual, sin trabajar los argentinos vamos a vivir en el mejor de los mundos, y todo lo que tiene que ver con una minería que produce daños, que es de saqueo, porque además la minería tampoco es para siempre. No, claro. Y no es sustentable en el tiempo, pueden ser... No, es minería química. Entonces, ¿y no pensás que ese es otro ingrediente de este saqueo sistémico en el cual estamos...? Sí, en realidad lo vinculaba con el agronegocio, pero no se entiende bien. Sí, tendría que ser... Porque es el modelo del país rentístico. Esto es lo que... yo por lo menos escuché de todas las opciones electorales, todos compartían el sueño de que vaca muerta nos salve, ¿no? Porque vendiendo gas, que la Argentina sería una enorme fuente de gas que hoy tiene un buen precio. El tema es cómo sacarlo, pero podríamos ser como la Rusia de Putin, ¿no? Vendedores de gas al mundo, ¿no? Entonces, de vuelta nos salvamos, ya no es con la soja o con la carne, ahora nos salvamos con el gas. Sí. Pero bueno, es todo un tema del modelo rentístico, ¿no? Pero parece que hay una vocación de vivir de rentas y no apelar las propias fuerzas, no poner en marcha la capacidad de energía humana de la Argentina, ¿no? Te quiero hacer otra pregunta, sí. Que es la siguiente, porque efectivamente creo que estamos ahí bordeando el tema de la cultura del trabajo, ¿no? Que es la que se va desarmando en familias que generación tras generación están ajenas, digamos, a la disciplina que representa levantarse temprano, tener un horario, ir a trabajar, etcétera, los chicos a la escuela. La ocupación y el uso de nuestro suelo, ¿no sentís que es absolutamente irracional? Es decir, que estamos concentrados en muy poquitos lugares y el resto... Totalmente, absolutamente. Mirá, justamente Iris Speroni dice que estamos llegando a un punto que nos acerca a la Argentina que encontró Julio Argentino Roca. Uh-huh. O sea, una Argentina, esto al margen de lo que cada uno opine sobre Roca, pero digamos él luego de controlar o dominar la burguesía portuaria, que era la oligarquía de la época, o sea, el mitrismo, federalizando la ciudad de Buenos Aires, encuentra que es un país sobre el cual no hay control. Claro. O sea, en la época en que Roca se hace cargo del gobierno, la Argentina en la práctica terminaba en el Río Negro. Nadie se atrevía a cruzarlo. Es decir, el primer ejército que cruza el Río Negro son los 7.000 soldaditos de Roca, y junto a los 5.000 o 10.000 indígenas que lo acompañaban, que cruzan el Río Negro y entran en la Patagonia, pero donde ahora está Ushuaia, flameaba la bandera inglesa. Claro. Porque no existía Ushuaia, había una misión de la iglesia anglicana que por supuesto tenía la bandera inglesa, y la influencia de Malvinas era muy notoria en toda la Patagonia, y si no, reinaba la influencia chilena o la influencia indígena directamente, no había
era otro país. Bueno, nos estamos acercando a eso. Provincias enteras absolutamente despobladas. Es una locura total que a mí me parece que deforma todo, hasta el proceso de la democracia. Claro. Pero bueno, entonces a mí me parece que cualquier plan, que habría que hacer un plan rural, tendría que incluir el repoblamiento del interior. Por eso yo digo, habría que volver a las redes de chacras, o llamémosla de otra manera, pero algún tipo de propiedad que permita policultivos y que permita familia en el campo, con arraigo, porque esto es me parece que los pensadores, últimamente, yo estuve leyendo mucho a Simone Weil, una marxista heterodoxa francesa, muy cuestionada por los reformistas, ¿no? Pero también en algunos pensadores argentinos como Alfredo Vuela han vuelto sobre la carta de Heidegger que trata el tema del arraigo. Me parece que estamos acercándonos al gran tema de los despropósitos argentinos. El kirchnerismo ha logrado desarraigar a la gente, y Rodolfo Kusch decía, sin arraigo no hay conciencia de lo propio, ni protesta por lo propio, no hay lucha por lo propio, sin arraigo no hay lucha por lo propio, decía decía Rodolfo Kusch. Entonces al argentino se lo ha desarraigado, se le ha quitado identidad cultural. Es raro cuando uno ve en los barrios poner una música que no sea cumbia, esta cosa espantosa, lumpenillada o regatón o lo que fuera, pero música folclórica, y yo la otra vez veía en un vecino. Uy, ¿qué nos pasó? Hola, sí, ahí volvimos. Sí, no sé qué pasó, una interferencia. Claro, veía en una casa vecina. Si se corta, te volvemos a llamar, Jorge. Bueno, escuchaba las risas de las mujeres. Ahí, sí, nos quedamos, bueno, pero vamos a tratar de retomar en apenas un minutito esta conversación muy interesante, como él dijo, políticamente incorrecto, pero qué lindo que alguien nos convoque a reflexionar de manera distinta a la comodidad del pensamiento por el que transitamos. Usted sabe que, bueno, cuando alguien nos dice todo lo que nosotros queremos escuchar, transitamos con comodidad y no hay nada que nos altere. Pero cuando alguien nos dice, ojo, que esto podría ser de esta otra manera, esto podría ser mirado desde este otro ángulo, esto merecería este tipo de reflexión, nos está convocando, por decirlo así, a que nuestro cerebro, nuestra cabecita, empiece a decir, a ver, ¿cómo es esto? Y de ese conflicto, digamos, de ideas siempre nacen las ideas superadoras. Por eso es muy, muy interesante hablar con Jorge Rulli, porque no nos repite el manual del día, sino que nos reflexiona sobre la realidad y nos pone en situación de conflicto. Y eso tiene un valor para mí inmenso, y es lo que tratamos justamente de rescatar. Creo que ahí retomamos. Sí, Jorge. Sí, bueno, se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación, sí. Somos demasiado incorrectos, Mario. Te quiero a pesar de que vos estabas hablando del tema de la música, termina ese concepto y yo te quiero hacer otra pregunta. Claro, yo te decía que a veces en algún vecino veo esas reuniones familiares donde los chicos, los primos corren, se han reencontrado, las mujeres por su parte gritan y se ríen, y los hombres en una mesa están, ¿hola? Sí, te escuchamos bien. Están discutiendo, jugando cartas, y pienso en mi propia niñez, ¿no? En que las reuniones familiares reunían 80, 100 personas. Cierto, y que eran grupos tan estables, donde los viejos imponían la ley y decían, no se discute de política ni de religión, ¿no? Sí. Y las mujeres hacían canelones y los pibes nos divertíamos tanto, nos encontrábamos cantidad de primos,
y cómo han cambiado a la sociedad argentina, ¿no? Esas casas grandes hechas para reunirse en familia, ¿no? Y todos se querían, y bueno, y ahora estamos solos, ¿no? Y ha sido un proceso político, y tendríamos que comprender que nos han jodido a través de un proceso político inadecuado, ¿no? Sí, vos sabés que hoy, si uno recorre, yo recorro mucho el Gran Buenos Aires, virtualmente toda la gente que vive en casa necesariamente tiene una reja adelante, Totalmente. defensiva, y da la impresión de que el tránsito más inseguro es el que se da en la puerta, es decir, cuando se sale de la reja o se entra a la reja, y da la impresión de que hemos perdido el vínculo de la vereda. Es decir, que la vereda ha dejado de ser el lugar donde nos encontrábamos los vecinos, charlábamos, y eso es como que ha ido aislándonos, como que ha ido perdiéndose el vínculo, como pasa en los edificios de departamentos donde nadie se conoce entre sí, nadie sabe quién vive arriba o quién vive abajo. En los barrios antes se conocía todo el mundo, y ahora casi no se conoce al vecino de dos casas que tenemos al lado. ¿No te parece qué se puede hacer respecto de eso? La vida se ha tornado muy difícil, ¿viste? Me contaban el otro día, yo venía por la ruta y comentando esto de los pibes chorros que van en motocicleta asaltando a la gente que a las 4 o 5 de la mañana en las paradas de los colectivos está esperando para viajar a los lugares de trabajo, para robarles unos pocos pesos, los tiroteos que hay con patrulleros, a veces en la madrugada. Sí. El otro día se mataron 2 pibes, porque escapando del patrullero se pegaron contra un camión, murieron los 2, allí en la zona de Merlo. Entonces, pero el resultado es que vos tenés que gente que sale a las 5 o 6 de la mañana a la ruta para buscar un colectivo, no se puede poner bajo el techito de la parada porque queda expuesta, entonces se esconden hasta que ven las luces del colectivo. Es muy triste. Sí. Es muy dura la vida de la Argentina, pero es muy dura. Y además, y después tenés a los piqueteros, tenés la dependencia, y bueno, y hay que reconstruir la autoestima, hay que reconstruir la vida familiar, hay que reconstruir la vida de los barrios. Y bueno, es la prédica que llevamos hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, es una prédica artesanal, ellos van con bulldozer tapándote con... Sí. ¿No? Nosotros plantamos flores y ellos nos tiran toneladas de estiércol, ¿viste? Bueno, más o menos, porque el aparato político que han montado es terrible, pero bueno, esa es la lucha que estamos llevando. Yo creo que tenemos que persistir, ¿no? En algún momento la insurgencia popular que se vive en América del Sur llegará a la Argentina rompiendo estos aparatos clientelares. Sí. Mientras tanto, bueno, despertar conciencia. Yo te digo, la gente joven que golpea mi puerta o vienen de la Brigadier o vienen de todas de experiencias frustrantes, te digo que claro. Es muy doloroso porque o bien del otro, ¿cómo se llama este militar? García, bueno, no me acuerdo ya, no se me van los nombres, ¿no? Pero los últimos años han frustrado muchísimo a las generaciones que hoy tienen 30, 40 y pico, vienen todos manoseados. Sí. Y bueno, y no hay otra cosa, ¿no? Con eso hay que reconstruir una militancia de servicio que no conocen. No conocen. Pero bueno, el sistema se ha encargado de prostituir la militancia porque claro. Enseguida te profesionalizás y después, si no te pagan, ya claro. No sos militante. Y da la impresión de que esto le pasa a todos y que realmente vos decís, qué difícil, porque antes la militancia era pura entrega sin pedir absolutamente nada. Era casi un sacerdocio. Y, así es. Bueno, y ahora te pasa lo que te pasó a vos cuando hablaste en este encuentro con Pino, ¿no? que enseguida notás que estás incomodando al común de los políticos. Totalmente. Y bueno, pero vos tenés, yo lo he dicho, creo que te lo he dicho en otro programa, ya hace tiempo
que toda la dirigencia partidaria del municipio de Moreno vivía en los countries. Ahora, cuando hasta el último concejal del último de los partidos opta por vivir en el country, y bueno, comprendes, hay una desconexión total entre la clase política y la gente común. Sí, claramente. Claro, pero es que en las calles comunes, debido a los baches y a los asaltos, ya no podés vivir, no podés, bueno, entonces, en vez de cambiar eso, lo que hacen es irse a un reducto, ¿no? Donde viven de otra manera. De otra manera. Entonces, en cada municipio vos tenés estos sistemas como Villa Lañata o Nordelta, que bueno, que es donde vive la gente que quiere sobrevivir, y lo que ignoran es que cada una de estas expresiones arquitectónicas o urbanas que ahora parecen tan apreciables tuvieron un origen turbio, ¿no? Uh-huh. Cuando me cuentan cómo a la gente pobre que vivía donde ahora está Villa Lañata la condujeron a irse, la obligaron a irse a través de 1000 artimañas o 1000 presiones, y lo mismo pasó en Nordelta y en todos los lugares, porque la gente vivía, claro, donde ahora hay country, vivía gente. Sí, sí. Y los condujeron a irse de 1000 maneras. Sí. Y luego, y muchas veces a los dirigentes municipales de la zona que permitieron esas presiones, les han dado lugares dentro del country, ¿no? Que como es común, se paga con un lugar en el country. Y los crímenes sociales quedan olvidados, ¿no? Sí. Porque no hay memoria popular para registrar todo esto, ¿no? Pero por algo está Scioli donde está, digamos, esta es la verdadera milanesa, ¿no? Y tantas ataduras entre un político y otro, bueno, porque hay muchos crímenes de por medio, ¿no? Que quedaron allí, sociales, que por algo hemos llegado a lo que hemos llegado, a esta concentración de millones y millones de personas en Buenos Aires, claro, dependiendo de los monopolios alimentarios y de tantas situaciones que nos tienen totalmente prisioneros, ¿no? Sí. Te hago una pregunta sobre la dirigencia política. No sé si viste los debates presidenciales. ¿No notaste que falta una visión global, que no se discute un proyecto de país? Es decir, que todo lo que se discute son cosas como segmentadas, propuestas, cositas chiquitas, pero que nadie dice, bueno, ¿qué vamos a hacer globalmente con el país? Yo tengo la impresión de que se ha perdido en el campo de la política la idea de la totalidad. Y que entonces el poder político circunscripto a cuestiones menores termina siendo un actor secundario donde se termina imponiendo el poder económico. Claro, sí, porque se vive la vida del fragmento, ¿no? Sí, sí, se vive totalmente, ni hablar, bueno, creo que todos los partidos políticos comparten esto, de que no tienen una visión del país. Pero, coño. Hola. Sí, pero parece que no tenemos suerte hoy con la comunicación. Y ni hablar de los países vecinos, porque yo me he cansado de hablar de por qué no llegan los paraguayos, por qué llegan millones de paraguayos, y bueno, porque en algún momento la soja transgénica... Bueno, no tenemos mucha fortuna. ¿Querés pasar un temita y nos volvemos a comunicar con Jorge? Sí. Hola, con interrupciones, pero vamos saliendo, Jorge. ¿Te parece que se podrá seguir este diálogo tan cortado y nosotros hablando de la fragmentación, ¿no? Así es, sí, bueno, pero lo intentamos. Después vamos a tratar de hilvanarlo de la mejor manera posible. Hay una pregunta que no quiero dejar de hacerte, que tiene que ver con el papel de los intelectuales. Vos en algún momento tuviste ahí un pequeño tironeo con Horacio González, sí. Un tipo interesante, ¿verdad? Ahora, ¿cumplen los intelectuales el rol de ser justamente los cuestionadores, los críticos, los que tienen una mirada superadora? No, bueno, en
términos generales no. Estamos hablando de que también allí hubo una división importante. En Bolivia le llaman los intelectuales apologéticos del simulacro, ¿no? Bueno, eso sería Carta Abierta y el grueso de los intelectuales de izquierda, ¿no? Serían los apologéticos del modelo de la simulación. Sí. Con mucha inteligencia perversa a veces, ¿no? Horacio González habló de que hace no mucho tiempo dijo que el principal objetivo de los intelectuales era discutir el contenido de los conceptos y configurar los relatos necesarios. O sea, no es poco lo que ellos han hecho para la crisis de la Argentina, es muy decisivo lo que han hecho. Le han dado un relato al kirchnerismo, ¿no? Que un relato que no tenía. Claro. Le han dado una supuesta mística y, bueno, han modificado los conceptos de tal manera que se hace difícil pensar en la Argentina, ¿no? Por eso me parece que hay que volver a hablar de todo eso, ¿no? Justamente cuando se cortó el programa, sí. Yo te estaba diciendo que no solamente es difícil abarcar con el pensamiento un proyecto de la Argentina, cuanto más de la América del Sur, por no hablar de Hispanoamérica, que ya casi nadie habla de Hispanoamérica, o de la leyenda negra que aplasta a España y a Hispanoamérica y que fue elaborada desde los intereses del Reino Unido. Bueno, todo esto ya son utopías totales, pero yo he tenido, por ejemplo, que dando charlas en el Gran Buenos Aires, confrontar en barrios donde predominan los paraguayos, y bueno, y los jóvenes paraguayos no me han creído que ellos eran emigrados por la sojización, por la soja argentina que había entrado ilegalmente en el Paraguay. Bueno, después vinieron a pedirme disculpas porque hablaron con los padres y los padres les confesaron, o sea que no se había hablado en familia, que eran exiliados por la sojización del Paraguay y por la entrada masiva de los brasiguayos para hacer soja, y que se tuvieron que ir porque en el campo paraguayo dejaron de nacer niños debido a las fumigaciones, y la gente cuando se les mueren las gallinas y las mujeres abortan, se marchan directamente, se marchan a Asunción y de Asunción a la Argentina. Claro. Y terminan en el Gran Buenos Aires. Sí. Y entonces nos cuesta entender la relación entre Paraguay y la Argentina, qué tremendo, o entre Bolivia y la Argentina, porque pasa lo mismo. Santa Cruz de la Sierra es uno de los lugares de mayor descampesinización del mundo, y eso se debe a la soja transgénica, que es la soja argentina de Monsanto que cruzó la frontera. Claro. Y yo decía el otro día, todos los problemas alimentarios que tenemos en Buenos Aires, ¿cuántos son? 12 millones de personas. Y dependemos todavía de la Serenísima que jugaba con la dictadura militar, porque por aquí, por donde yo vivo, los parapoliciales paraban a los camiones de leche, y si no iban a la Serenísima te los volcaban en la zanja de la ruta, ¿viste? Y qué fácil sería decirle a nuestros hermanos del Uruguay, más cuando teníamos un gobierno Pepe Mujica, tan admirado, bueno, ¿por qué no le dijimos, por qué no arreglamos para que el Uruguay, sería para que todo el Gran Buenos Aires sea el mercado natural de los productos lácteos del Uruguay? ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a comprar la Serenísima cuando le podemos comprar a Conaprole? Y qué fácil, y ahí ejercimos una verdadera unidad rioplatense, comemos más barato, comemos más sano, y nos unimos y le damos trabajo a todos los hermanos del Estado Oriental. Bueno, pero ¿cómo? ¿A quién le vas a plantear semejante utopía? ¿A qué dirigente político argentino? Sí. Cuando uno habla de estas cosas, claro, dan vuelta la cara, como te pasó a vos, porque parece y uno se siente que es un loquito, ¿no? En alguna medida. Pero cuando eran las cosas que se decían cuando yo era un activista de 20 años, de 15 años, 20 años, de esto se hablaba. Los intelectuales hablaban de esto.
claro. de cómo unir al Uruguay, de cómo unir las dos orillas del Río de la Plata, no de separarlas con una pastera. Sí, claro. Entonces, ahora, comprende, bueno, ellos quieren hacer pasteras, bueno, démosle bien por mal, ¿por qué no perfectamente podríamos haber hecho una gran jugada, abrir todo el conurbano al comercio de la granja y de los productos sanos del Uruguay, y decirles, dejen de hacer pasteras y de plantar eucaliptos, que nosotros les ofrecemos una posibilidad mucho más noble, mucho más sana, saludable, ¿no? Pero no hay, ese espíritu se ha perdido en la dirigencia uruguaya, porque yo conozco personalmente en el senador Fernández Huidobro su antiargentinismo, no es el caso de Pepe Mujica, pero sí en el caso de otros, viste, que es un tema que hay que abrir debates, hay que reaprender a amarnos los sudamericanos, ¿no? Así es. Yo me acuerdo cuando la época de la resistencia peronista, los emigrados que pasaban a Bolivia, ya les daban un cargo en la central obrera, viste, con toda generosidad, y ahora la verdad debemos reconocer que comemos verduras gracias a los bolivianos, y tendríamos que por lo menos tener esa reciprocidad de reconocerlos como ciudadanos en paridad, ¿no? Realmente, porque han dado mucho a la Argentina, los hijos de bolivianos en la Argentina son notables, están en todas partes. Bueno, tendríamos que tener grandeza, pero bueno, nuestra dirigencia no la tiene. No la tiene, no. Bueno, ha llamado una oyente, que te digo, Jorge, Susana, dice que, bueno, te saluda y felicita por la charla con vos, con Jorge Rulli, comparte todo lo dicho, y da las gracias por el contenido de esta charla, que no se debe escuchar en demasiados medios de comunicación. Yo te voy a hacer la última por razones de tiempo, y voy a... ¿Ya se me fue el tiempo? Un minutito me dan acá nomás, Jorge. Dale, y te voy a hacer una pregunta difícil. Esta cosa que en algún momento tuvieron algunos de nuestros militares, que es la cosmovisión, que se le llamó geopolítica, que se le llamó la idea de observar el todo, no solo desde lo geográfico, sino también desde lo político, lo económico, lo cultural. ¿Qué papel le ves a las Fuerzas Armadas? Y no tenés tiempo para responderme, pero... No, ninguna, así como están ahora, ninguna. Un compañero que da clases allí me dijo que el nivel es tan terrible, me dijo Rulli, en unos pocos años más vamos a tener generales con la mentalidad de un subcomisario de la Policía de Buenos Aires, sin desmedro de los comisarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero yo creo que ahí también es parte de la conspiración, esto, ¿no? El ejército ya no cuenta más, ¿no? Es otro de los temas pendientes, porque cómo tener soberanía política y cómo tener una institucionalidad sin fuerzas armadas propias, ¿no? Que cumplan algún rol. Sí, claro. Algún rol en el campo de la industria militar, de lo científico, de la preservación de las fronteras. Bueno, estamos en un estado de desvalimiento y de pérdida de la soberanía muy, muy grande. Creo que es uno de los grandes temas pendientes, que tendríamos que recrear las Fuerzas Armadas, cortando con el pasado genocida, ¿no? Pero dándoles un rol, un sentido patriótico, y bueno, el otro día justamente tuvieron dificultades técnicas para traer la Virgen de Malvinas, la Virgen de Luján, que se había llevado a Malvinas, y bueno, porque la situación técnica operativa de las fuerzas es lamentable, ¿viste? Sí. Estaban partiendo con la Virgen desde Inglaterra, y bueno, y no funcionaron los flyers del avión, no sé qué pasó, bueno, alguien que estaba allí me dijo, fue un milagro si se dan cuenta en el aire, nos quedamos en el océano. Por suerte la Virgen se empecinó ahí, se empacó,
y el avión no pudo salir, porque si no, no llegaba, ¿viste? Un nuevo milagro de la Virgen de Luján. Un nuevo milagro. Bueno, pero Jorge... Estamos mal, realmente, estamos mal, pero bueno, pero queremos salir, Mario. Y eso es lo importante. Vamos a salir, sí. Bueno, Jorge, acá ya se me fue el horario, te agradezco muchísimo. Saludo a Susana y saludo a todos los oyentes, y bueno, gracias por el espacio. No, gracias a vos. Un fuerte abrazo. Bueno, hemos terminado de conversar con Jorge Rulli, con reflexiones muy importantes. Ahora nos estamos yendo hasta el lunes de la semana próxima. Ahora seguramente vamos a tener a Paco Rodríguez con España en el recuerdo, y nosotros nos vamos a estar encontrando el lunes 11 del 11, a las 12 horas aquí por Radio La Luna AM 1140. Nuevamente en La Brújula. Chau, hasta el lunes.